La capitana Lucy Barnes se encontraba al borde de la zona desmilitarizada con solo su rifle M4, 3 cargadores con un total de 90 balas y las coordenadas de donde las fuerzas enemigas la retenían, miembro del equipo de reconocimiento capturado. A sus 31 años, con cabello rubio corto y ojos azul hielo que habían visto demasiado combate, le habían ordenado esperar una liberación negociada. Pero Lucy había presenciado suficientes situaciones de rehenes con malos resultados como para saber que esperar significaba ver morir a sus soldados en video. La información era clara. Su equipo de 4 personas había sido emboscado durante una patrulla de rutina y arrastrado a través de la frontera hacia territorio controlado por el enemigo, donde se encontraban retenidos en un recinto a 20 kilómetros dentro de terreno hostil. El comando dijo que una operación de rescate tomaría 72 horas para planificarse y ejecutarse correctamente. Los soldados capturados de Lucy no tenían 72 horas. El enemigo ya había publicado un video que los mostraba atados y amenazados con ser ejecutados en 24 horas. Así que tomó una decisión que salvaría 4 vidas o pondría fin a su carrera. Cruzó la frontera sola, con solo su fusil reglamentario y la convicción de que no abandonaría a su equipo solo porque la misión fuera imposible. La situación se había desarrollado rápidamente. El equipo de reconocimiento de 4 personas del teniente Marcus Webb estaba realizando una misión rutinaria de observación fronteriza cuando se encontraron con una patrulla enemiga en territorio en disputa. El enfrentamiento había sido breve pero devastador. El enemigo era abrumadoramente superior en número y había capturado a todo el equipo de Webb antes de que llegaran los refuerzos. En menos de 6 horas, los canales de propaganda enemigos publicaron un video. 4 soldados estadounidenses atados y arrodillados, con combatientes enmascarados detrás de ellos, portando armas. El mensaje era claro, en un inglés deficiente. Invasores estadounidenses capturados. Tienen 24 horas para retirar todas sus fuerzas de nuestro territorio o estos soldados morirán en cámara para que todo el mundo los vea. La respuesta del mando había sido inmediata, pero burocrática. Iniciar canales diplomáticos, preparar una operación de rescate, pero no hacer nada precipitado que pudiera poner en peligro a los rehenes o agravar la situación. Lucy había escuchado la sesión informativa con creciente frustración. Conocía personalmente a estos soldados. Se había entrenado con ellos, los había liderado en misiones, les había confiado su vida. El teniente Webb era uno de los mejores oficiales subalternos con los que había trabajado. La sargento Elena Rodríguez era médica de combate y había salvado innumerables vidas. El cabo James Michey y la especialista Amy Carter completaban el equipo. Todos ellos eran soldados hábiles y dedicados que merecían algo más que ser utilizados como herramientas de propaganda. El capitán Barnes y el coronel Richard Morrison habían dicho durante la sesión informativa: «Entiendo su conexión con estos soldados, pero debemos manejar esto por los canales adecuados. Un intento de rescate precipitado podría provocar su muerte». Señor, con todo respeto, ese video se publicó hace 6 horas. En 18 horas, amenazan con ejecutarlos. ¿Qué canal diplomático funciona tan rápido? Estamos haciendo todo lo posible. La operación de rescate se está planificando, pero estas cosas llevan tiempo. Necesitamos información sobre la ubicación del complejo, la fuerza del enemigo, las rutas de acceso y los planes de extracción. Ir a ciegas puede resultar en la muerte de todos. Lucy asintió, aparentemente aceptando la explicación, pero ya había tomado su decisión. Tras la sesión informativa, buscó al capitán David Chen, el oficial de inteligencia que había estado rastreando los movimientos del enemigo. Chen, extraoficialmente, ¿sabe dónde tienen a mi equipo? Chen dudó un momento y luego abrió un mapa en su tableta. Esto no es información oficial, y no estoy autorizando nada, pero las imágenes satelitales muestran un aumento de actividad en este complejo.
Está a unos 20 km dentro del territorio enemigo, en un valle fuertemente patrullado. Si estuviera planeando un rescate, que no es el caso, ahí es donde buscaría. ¿Cuántas fuerzas enemigas? ¿Una estimación aproximada? El complejo en sí tiene quizás entre 20 y 30 combatientes, pero en los alrededores hay patrullas, puestos de control y unidades de respuesta rápida. Cualquiera que se acercara a ese complejo sería detectado y se enfrentaría a una cantidad abrumadora de efectivos en cuestión de minutos. ¿Y las rutas de aproximación? Chen la observó atentamente. Lucy, lo que sea que estés pensando, no lo hagas. Ese complejo está en medio de territorio controlado por el enemigo. Una infiltración en solitario sería un suicidio. Solo intento comprender la situación táctica. La situación táctica es imposible. La única razón por la que el mando está considerando un rescate es porque podríamos integrar un pelotón completo con apoyo aéreo y abrirnos paso luchando. Una sola persona no es una misión. Es un martirio. Lucy le dio las gracias y se marchó, planeando ya lo que vendría después. Pasó las siguientes 4 horas preparándose. No podía llevarse equipo militar oficial sin dejar rastro, así que trabajó con lo que pudo conseguir discretamente. Su rifle M4 era su arma personal, ya calibrado y familiar. Reunió 3 cargadores, 90 balas en total, lo cual debería ser suficiente. Se puso ropa de civil que le permitiera moverse sin identificarse inmediatamente como militar. Estudió los mapas que Chen le había mostrado, memorizando las características del terreno y las rutas de aproximación. A las 2, mientras la base dormía, Lucy salió de la base de operaciones avanzada Guardián, cargando solo con su rifle, munición y determinación. La frontera estaba a 10 kilómetros, recorrió la distancia en 90 minutos de cuidadoso movimiento por un terreno que conocía de meses de operaciones en la región. En la frontera, marcada únicamente por el lecho seco de un río y la certeza de que cruzarlo significaba entrar en territorio enemigo, se detuvo. Era el punto de no retorno. Cruzar esa frontera sin autorización era una violación de las normas militares que pondría fin a su carrera. Si sobrevivía, se enfrentaría a un tribunal militar. Si no sobrevivía, sería recordada como una oficial imprudente que se había dejado matar por nada. Pero al otro lado de la frontera había 4 soldados que confiaban en ella, que habían seguido sus órdenes, que merecían un líder dispuesto a arriesgarlo todo para traerlos a casa. Lucy cruzó la frontera a las 3:45. Los primeros 5 kilómetros fueron relativamente fáciles, terreno abierto con vegetación dispersa, transitable en la oscuridad. Se movió con cuidado, utilizando técnicas de visión nocturna y las características del terreno para pasar desapercibida. En el KM6, se encontró con su primer obstáculo, un puesto de control enemigo en la carretera que debía cruzar. 2 combatientes con un vehículo vigilaban a cualquiera que se moviera por la zona. Lucy observó desde un escondite durante 20 minutos, estudiando sus patrones. Estaban alerta, pero no disciplinados, hablando, fumando, prestando más atención al camino que al terreno circundante. Los esquivó por una zona rocosa a 50 metros del puesto de control, moviéndose lentamente para evitar hacer ruido. Tardó 30 minutos en pasarlos, pero superó el obstáculo sin ser detectada. Los siguientes 8 kilómetros fueron más desafiantes. El terreno se volvió más accidentado, con valles y crestas que ralentizaban el movimiento. También empezó a encontrar señales de actividad enemiga, huellas de vehículos, equipo abandonado, posiciones de combate recientemente ocupadas. Se encontraba en lo profundo de territorio enemigo. Cada paso aumentaba el riesgo de ser detectada y dificultaba la extracción, pero siguió avanzando, guiándose por la brújula y la memoria hacia el complejo que Chen había identificado. A las 7:30, justo después del amanecer, Lucy alcanzó una posición elevada con vistas al complejo objetivo.
Había recorrido 20 kilómetros a través de territorio enemigo en 4 horas, agotada, pero centrada en la misión. A través de la mira de su rifle, observó el complejo, varios edificios dentro de un perímetro amurallado, guardias visibles en la entrada y en los tejados. Contó aproximadamente 25 casas enemigos visibles, lo que coincidía con la estimación de inteligencia de Chen. Pero, ¿dónde estaban sus soldados capturados? Pasó la siguiente hora observando atentamente, buscando cualquier rastro del equipo de Webb. Finalmente, los localizó. 4 figuras con uniformes estadounidenses, con las manos atadas, siendo trasladadas entre edificios bajo vigilancia. Estaban vivas. Eso era lo importante. Pero la situación táctica era exactamente como Chen la había descrito. Imposible. El complejo estaba en medio de territorio enemigo, rodeado de casas sin una ruta de acceso ni de extracción fácil. Un rescate convencional requeriría un pelotón completo con apoyo aéreo. Lucy no tenía nada de eso. Tenía un rifle M4 con 90 balas y ningún refuerzo, lo que significaba que necesitaba ser poco convencional. Pasó las siguientes 2 horas estudiando los patrones y vulnerabilidades del complejo. Las rotaciones de guardia se producían cada 4 horas. La mayoría de los cazas estaban concentrados cerca de los edificios principales, dejando algunas zonas del perímetro menos defendidas. Los cautivos estaban retenidos en un edificio en el lado este del complejo, el más cercano a la posición elevada de Lucy. Un plan empezó a gestarse. Audaz, peligroso, probablemente suicida, pero posiblemente viable. A las 11 horas, Lucy hizo su jugada. Bajó desde su posición elevada directamente hacia la puerta principal del complejo, sin intentar esconderse. Mantuvo su rifle M4 colgado, pero accesible, moviéndose con la seguridad de quien pertenece allí. Los guardias de la puerta la detectaron de inmediato. Levantaron sus armas, gritando desafíos en su idioma. Lucy siguió caminando, con las manos visibles pero cerca de su rifle, hasta que estuvo a 50 metros de la puerta. Entonces se detuvo y gritó en inglés: «Soy la capitana Lucy Barnes, del Ejército de los Estados Unidos. Estoy aquí para negociar por mis soldados». Los guardias estaban confundidos, gritándose entre sí y por radio. En cuestión de minutos, aparecieron más combatientes, con las armas en alto, rodeando su posición. Lucy permaneció tranquila, con las manos alejadas de su arma, mientras aproximadamente 50 combatientes enemigos armados la rodeaban. Un hombre que parecía ser un comandante se acercó, hablando inglés con acento. «Capitán estadounidense, entra solo en nuestro territorio. ¿Es muy valiente o muy estúpido? Estoy aquí para negociar la liberación de mis soldados, los 4 que tienes retenidos». El comandante sonrió sin calidez. ¿Negociar? No tienes nada con que negociar. Estás solo, rodeado de mis combatientes. Ahora tenemos 5 prisioneros estadounidenses en lugar de 4. Esa es una forma de verlo, dijo Lucy con calma. Aquí tienes otra forma. Caminé 20 kilómetros por su territorio para llegar a este complejo. Evité sus puestos de control, evité sus patrullas y llegué sin ser detectado hasta que decidí rebelarme. Si puedo hacerlo sola, imagina lo que podría hacer una fuerza de rescate estadounidense completa. La sonrisa del comandante se desvaneció levemente. Estás fanfarroneando. Si tu ejército estuviera planeando un rescate, no enviarían a una mujer sola. No estoy aquí representando a mi ejército. Estoy aquí representándome a mí misma. Una capitana que no abandonará a sus soldados. Mi mando no sabe que estoy aquí, pero lo sabrán pronto. Y cuando descubran que me han capturado, la respuesta será significativa. Ahora mismo, tienes 4 prisioneros y una oportunidad de propaganda. Si nos haces daño, todo el poder militar estadounidense se concentrará en este complejo. Era un farol. Claro que el mando se pondría furioso al descubrir lo que Lucy había hecho,
y no había garantía de que lanzaran una operación de rescate para alguien que había violado las órdenes de forma tan flagrante. Pero el comandante no lo sabía. Estudió a Lucy con atención. Entras en territorio enemigo solo con fusil y sin apoyo. O tienes mucha confianza o tienes algo planeado. Confío en que vale la pena arriesgar la vida por mis soldados. ¿Vale la pena morir por tus combatientes? Porque si algo le ocurre a mi equipo, este complejo se convierte en el objetivo número 1 de los ataques aéreos estadounidenses. Todos los combatientes aquí morirán. Pero si liberas a mis soldados, esta situación terminará pacíficamente y evitarás convertirte en un cráter. El comandante reflexionó sobre esto. Lucy lo vio calculando, sopesando el valor propagandístico de 5 prisioneros estadounidenses contra el riesgo de convertirse en un objetivo prioritario. Finalmente, habló. Entrarás en el complejo. Tus soldados están aquí. Hablaremos de esta situación. Lucy fue escoltada al complejo por una docena de combatientes armados. Le confiscaron su M4 junto con su munición. La registraron en busca de armas adicionales y dispositivos de comunicación. La llevaron al edificio donde se encontraba detenido el equipo de Webb. Sus 4 soldados estaban allí, con las manos atadas, con aspecto exhausto y maltratado, pero vivos. Capitán Barnes, dijo el teniente Webb con incredulidad. ¿Qué hace aquí? Negociando su liberación, teniente. Se adentró en territorio enemigo solo para negociar. Eso va completamente contra las normas. Es tácticamente desaconsejable y probablemente el fin de su carrera. Sí, lo sé, pero no me voy sin mi equipo. El comandante enemigo entró en la sala. Así que, capitán estadounidense, usted y sus soldados juntos ahora. Esto simplifica las cosas. Publicaremos un video que muestra a 5 prisioneros estadounidenses y su gobierno tendrá una mayor motivación para cumplir con nuestras demandas. O Lucy dijo, podrían liberarnos a los 5 y esta situación terminará sin que muera nadie. ¿Por qué liberaría prisioneros que me dan influencia? Porque retener a soldados estadounidenses garantiza una respuesta militar. Liberarnos te hace parecer misericordioso y evita convertir este complejo en un campo de batalla. Mantienes a tus combatientes con vida. Evitas la atención estadounidense y puedes atribuirte una victoria propagandística mostrando misericordia. Todos ganan. El comandante rió. Negocias desde una posición de debilidad. Son prisioneros. No tienes influencia. Yo tengo la influencia de las consecuencias. Si nos retienes, este complejo se convierte en un objetivo prioritario. Si nos liberas, desapareceremos de tu vida. ¿Qué opción mantiene a tus combatientes con vida? La discusión continuó durante otros 30 minutos con Lucy insistiendo con calma mientras el comandante sopesaba sus opciones. Podía verlo considerando los ángulos, el valor propagandístico, el riesgo militar, las implicaciones políticas. Finalmente, tomó una decisión. Consideraré tu propuesta. Por ahora, estarás retenido con tus soldados. Mañana, decido. Lucy fue atada y dejada con el equipo de Webb en la sala de detención. La puerta estaba cerrada con llave y había guardias apostados afuera. Una vez solos, Webb habló en voz baja. Capitán, eso fue lo más loco que he presenciado. Entraste solo en un complejo enemigo e intentaste negociar nuestra liberación. Aún no he terminado, teniente. Señora, estamos todos atados, rodeados por 50 cazas enemigos y no tenemos armas. ¿Cuál es el plan? Lucy probó sus ataduras. Las habían atado apresuradamente, priorizando la velocidad en lugar de la seguridad. El plan es esperar hasta las 0 horas y luego escapar. Rodríguez parecía escéptico. Capitán, ¿cómo estamos atados, encerrados, vigilados y en medio del territorio enemigo? Cuando me llevaban, observé la disposición del complejo. Vi las posiciones de los guardias, la ubicación de los edificios y las debilidades del perímetro, y puede que me hayan quitado el rifle, pero no hicieron una búsqueda lo suficientemente exhaustiva.
Lucy cambió de posición y una pequeña navaja plegable cayó de un bolsillo oculto en su bota. Navaja de combate. Encontraron las armas obvias, pero no se dieron cuenta. Durante las próximas 10 horas, trabajaré para liberarnos a todos. Luego, a las 2, cuando el nivel de alerta de los guardias es el más bajo, hacemos nuestro movimiento. Michelle hizo la pregunta obvia. ¿Y luego qué? Seguimos en medio de territorio enemigo, sin armas ni plan de extracción. Entonces improvisamos. Salimos del complejo, conseguimos armas si es posible y nos dirigimos hacia territorio aliado. No es un plan perfecto, pero es mejor que esperar aquí a que nos ejecuten en video. Durante las siguientes 10 horas, Lucy trabajó con cuidado en cortar las ataduras de todos con el cuchillo pequeño. Tuvo que trabajar despacio para evitar que la detectaran los guardias que ocasionalmente los vigilaban. A las 0 horas, los 5 soldados tenían las manos libres, aunque mantuvieron la cuerda flojamente en su lugar para no alertar a los guardias. Lucy informó al equipo en susurros. A las 2, crearé una distracción que atraiga a los guardias a esta sala. Cuando entren, los derribaremos sigilosamente, conseguiremos sus armas y nos dirigiremos al muro perimetral este. Identifiqué una sección mal iluminada y con mínima vigilancia. Cruzaremos ese muro y nos dirigiremos al este hacia las líneas aliadas. ¿Preguntas? ¿Cuál es la distracción?, preguntó Carter. Fingiré una emergencia médica. Cuando los guardias entran a revisar, les tendemos una emboscada. Es básico, pero debería funcionar si lo ejecutamos con rapidez. Y si no funciona, lo intentamos. Mejor que esperar aquí pasivamente lo que sea que estén planeando. A las 2, Lucy comenzó la distracción, gimiendo y retorciéndose como si sintiera un dolor intenso, gritando que necesitaba ayuda médica. Después de 3 minutos, la puerta se abrió. 2 guardias entraron, con las armas en alto, pero sin apuntar, intentando evaluar qué estaba sucediendo. Los 5 soldados estadounidenses se movieron simultáneamente. Webb derribó al primer guardia mientras Rodríguez iba a por el segundo. Fue rápido, brutal y silencioso. En 30 segundos, ambos guardias estaban inconscientes y el equipo había conseguido 2 rifles AK-47. Muévanse, ordenó Lucy, tomando uno de los rifles y guiando al equipo fuera del edificio. El complejo estaba tranquilo a esa hora, con la mayoría de los combatientes dormidos y solo un mínimo de seguridad de servicio. El equipo se movió rápida pero cuidadosamente hacia el muro este, donde Lucy había identificado su punto de salida. Se encontraron con otro guardia cerca del muro. Lucy lo derribó de un golpe rápido antes de que pudiera dar la alarma. Ahora tenían 3 rifles entre 5 personas. Sobre el muro, ordenó Lucy. Webb Rodríguez, tú primero. Establezcan seguridad al otro lado. Michelle, Carter, ustedes siguen. Yo iré último y cubriré nuestra salida. El equipo saltó el muro uno por uno. Lucy fue la última, y justo cuando llegó a la cima, estallaron gritos desde el interior del complejo. Alguien había descubierto a los guardias inconscientes en la sala de detención vacía. El complejo se iluminó de actividad. Se encendieron las luces de búsqueda. Los combatientes salieron en masa de los edificios. En segundos, el enemigo supo que los prisioneros habían escapado. Corran, ordenó Lucy, al este, hacia territorio aliado. Manténganse unidos y no se detengan. El equipo corrió en la oscuridad, distanciándose en el complejo. Tras ellos, oyeron vehículos arrancar y a los combatientes movilizándose para perseguirlos. Habían recorrido quizás 1 kilómetro cuando aparecieron los faros. Vehículos del complejo avanzando rápidamente para cortarles el paso. En ese barranco, Lucy señaló una depresión en el terreno que les proporcionaría cobertura. El equipo se lanzó al ataque justo cuando las balas empezaron a impactar a su alrededor. Estaban acorralados por unos 20 o 30 cazas enemigos con vehículos y armas automáticas. Los estadounidenses contaban con 3 AK-47 con munición limitada y sin apoyo.
El capitán Webb dijo que sus disparos resonaron en lo alto. Necesitamos un nuevo plan. Lucy pensaba rápido. Estaban a 6 kilómetros de territorio amigo, demasiado lejos para correr con las fuerzas enemigas persiguiéndolos. No podían abrirse paso luchando contra la superioridad numérica, pero tampoco podían quedarse acorralados allí. Entonces lo oyó, el lejano sonido de helicópteros. Todos en silencio, ordenó. Escuchen. El sonido se hizo más fuerte. Definitivamente, helicópteros estadounidenses acercándose desde territorio amigo. La radio de Lucy, que le habían quitado pero que aparentemente seguía transmitiendo, cobró vida con un crujido. ¿Fuerzas estadounidenses? Aquí Rescate 111. Estamos rastreando una señal desde esta zona. Si pueden oírlo, exploten humo o usen un espejo de señales. Lucy agarró una granada de humo de uno de los chalecos antibalas AK-47 adquiridos y la lanzó. Una columna de humo naranja se elevó hacia el cielo antes del amanecer. Rescate 111, tengo su humo. Estamos llegando con extracción y apoyo aéreo cercano. Los cazas enemigos, al ver acercarse los helicópteros, interrumpieron la persecución y se retiraron. No estaban equipados para luchar contra los recursos aéreos estadounidenses. 3 minutos después, 2 helicópteros Black Hawk aterrizaron cerca de la posición de Lucy. El equipo corrió hacia la aeronave y subió a bordo. Al despegar, Lucy miró al piloto. ¿Cómo supo dónde estábamos? Su radio transmitía una señal de rastreo. Inteligencia lo rastreó al cruzar la frontera. Siguió sus movimientos hasta el complejo, y cuando permaneció en silencio durante varias horas, el mando autorizó una operación de rescate. Hemos estado esperando en la frontera una señal. Cuando escapó y su radio volvió a estar en línea, despegamos. Lucy miró su radio. Al parecer, había seguido transmitiendo incluso después de que se la arrebataron, proporcionando una señal que guió al equipo de rescate directamente hacia ellos. Una semana después, Lucy se mantuvo firme en la oficina del coronel Morrison, esperando recibir una sanción oficial por su infiltración en solitario sin autorización. Capitán Barnes, dijo Morrison con expresión indescifrable. Lo que hizo fue imprudente, violó órdenes directas y podría haber causado 6 bajas estadounidenses en lugar de ninguna. Según todas las normas, debería recomendar un tribunal militar. Sí, señor. Sin embargo, Morrison continuó. También se infiltró con éxito 20 kilómetros en territorio enemigo, negoció cara a cara con las fuerzas enemigas, ejecutó un plan de escape que liberó a los 5 prisioneros y evadió la persecución el tiempo suficiente para que llegaran las fuerzas de rescate. Todo el equipo regresó sano y salvo con valiosa información sobre las operaciones y el liderazgo del enemigo. Hizo una pausa. Desde el punto de vista de los resultados, su misión fue un éxito rotundo. Desde el punto de vista disciplinario, violó todos nuestros protocolos. Así que me quedo con un dilema. ¿Castigo un rescate exitoso o reconozco que a veces las regulaciones no tienen en cuenta la realidad del liderazgo en combate? Señor, no me arrepiento de mis acciones. Esos soldados eran mi responsabilidad. Esperar los canales oficiales significaba verlos morir. Lo entiendo. Y para que conste, extraoficialmente, respeto lo que hizo, pero oficialmente no puedo aprobarlo. Morrison abrió un expediente. Así que esta es mi decisión. Recibirá una reprimenda formal por operaciones no autorizadas. Esa reprimenda se incluirá en su expediente y probablemente le impedirá futuros ascensos, pero no se enfrentará a un tribunal militar, y la misión se clasificará de forma que se preserve la seguridad operativa. Acepto esos términos, señor. Bien. Porque a pesar de esta reprimenda, Capitán Barnes, usted es exactamente el tipo de líder que nuestros soldados merecen. Alguien dispuesto a arriesgarlo todo por su gente. Esa cualidad es poco común. No la pierda. 3 meses más tarde, Lucy fue recomendada para la Estrella de Bronce al Valor, no oficialmente por la misión de infiltración en solitario,
sino por acciones durante operaciones de combate que resultaron en la recuperación exitosa del personal capturado. Los 4 soldados que rescató permanecieron en su unidad. Nunca hablaron públicamente sobre lo sucedido, pero lo sabían. Webb, Rodríguez, Michel y Carter comprendieron que su capitana se había adentrado sola en territorio enemigo, se había enfrentado a 50 combatientes armados y se había negado a abandonarlos, incluso cuando hacerlo le costó un ascenso profesional. 6 meses después de la misión, Lucy dirigía una sesión informativa cuando un joven teniente se acercó a ella. Capitán Barnes, señora, escuché historias sobre lo que hizo por el equipo del teniente Webb. ¿Es cierto que se adentró sola en territorio enemigo? Lucy consideró su respuesta detenidamente. Teniente, lo que necesita entender es que el liderazgo no se trata de seguir todas las normas a la perfección. Se trata de cuidar de su gente cuando más importa. A veces eso significa trabajar dentro del sistema. A veces significa aceptar que el cronograma del sistema no se ajusta a la realidad que enfrentan sus soldados. Pero usted arriesgó tu carrera, tu vida, todo. Sí. Y lo haría de nuevo sin dudarlo. Esos 4 soldados confiaron en mí para liderarlos. Cuando fueron capturados, esa confianza no terminó solo porque la situación se pusiera difícil. Liderazgo significa no abandonar a tu gente solo porque la misión sea difícil o las normas digan esperar. El joven teniente asintió lentamente. Eso no es lo que enseñan en la escuela de oficiales. La escuela de oficiales te enseña tácticas y normas. El combate te enseña lo que realmente significa liderazgo. A menudo hay una brecha entre esas 2 cosas. Los mejores oficiales aprenden a sortear esa brecha sin perder de vista lo que importa: traer a tu gente a casa. El teniente Webb, que había estado escuchando cerca, se acercó después de que el joven oficial se fuera. Capitán, sabe que la mitad de los oficiales de esta base piensan que está loco por lo que hizo. Lucy sonrió levemente. ¿Y la otra mitad? La otra mitad desearía tener el coraje de hacer lo mismo si su gente estuviera en peligro. Te has convertido en una especie de leyenda. La capitana que entró sola en territorio enemigo y salió con todo su equipo. Las leyendas están sobrevaloradas, Webb. Yo simplemente hizo lo que debía hacerse. Eso es precisamente lo que lo hace legendario, señora. No lo vio como heroico ni loco. Lo vio como algo innegociable. Ese es el tipo de líder que la gente sigue hasta el infierno. Un año después del incidente, Lucy recibió órdenes para una nueva asignación: entrenar a la próxima generación de líderes de combate en la Escuela de Liderazgo del Ejército. La reprimenda formal en su expediente le había impedido ascender a mayor, pero no la había impedido ser reconocida como exactamente el tipo de líder que el ejército necesitaba para desarrollar a otros. En su último día en la unidad, toda su compañía se reunió para una despedida informal. Webb habló por todos. La capitana Barnes nos enseñó que el liderazgo no se trata de rango ni de normas. Se trata de un compromiso con la gente que trasciende las reglas. Nos mostró que a veces lo correcto también es lo más difícil. Somos mejores soldados gracias a su ejemplo. Lucy miró los rostros de los soldados con los que había servido, algunos a los que había liderado en misiones, otros a los que había entrenado, todos entendiendo que lo que ella había hecho no se trataba de gloria o reconocimiento. Se trataba de la promesa fundamental que todo líder hace a su gente. No los abandonaré, cueste lo que cueste. Cuídense los unos a los otros, dijo Lucy simplemente. Eso es todo lo que es el liderazgo. Todo lo demás son solo tácticas. Al salir de la base para su nueva asignación, Lucy reflexionó sobre el costo de esa caminata de 20 kilómetros en territorio enemigo. Una reprimenda formal, una carrera estancada, la certeza de que nunca llegaría a general porque había elegido a sus soldados por encima de las regulaciones. Había valido la pena cada consecuencia. Porque Webb, Rodríguez, Michel y Carter habían regresado a casa con sus familias.
Porque 4 soldados que habían confiado en su liderazgo no habían sido abandonados cuando el sistema les falló. Porque se había demostrado a sí misma y a todos los que sirvieron con ella que algunas responsabilidades trascienden cualquier otra consideración. La capitana Lucy Barnes había entrado en territorio enemigo solo con su rifle M4, enfrentándose a 50 soldados armados y a probabilidades imposibles. Había negociado, luchado y se había negado a rendirse hasta que todos los miembros de su equipo estuvieran a salvo. El mando lo había calificado de imprudente. Las regulaciones lo habían calificado de violación. Pero sus soldados, los que más importaban, lo definieron como exactamente lo que debía ser el liderazgo: incondicional, valiente y absolutamente innegociable. Años después, cuando jóvenes oficiales le preguntaron si lo volvería a hacer, sabiendo el precio, la respuesta de Lucy no cambió. Siempre, porque el día que no vayas al infierno por tus soldados, será el día que dejes de merecer liderarlos. El rango y las normas importan, pero importan menos que la promesa que haces cuando alguien se pone un uniforme y sigue tus órdenes. Esa promesa es simple: te traeré a casa. Todo lo demás es negociable. Esa promesa nunca lo es. Y cuando esos jóvenes oficiales la presionaron aún más, preguntándole cómo había encontrado el coraje para adentrarse sola en territorio enemigo contra todo pronóstico, la respuesta de Lucy fue aún más simple. No era coraje. Era obligación. Webb, Rodríguez, Michey y Carter no eligieron ser capturados, pero eligieron seguir mi liderazgo. Eso creó una deuda que no podía ignorar. En el momento en que aceptas la responsabilidad de liderar a soldados en peligro, aceptas la responsabilidad de traerlos de vuelta. Sin normas, no hay carrera. La consideración, la ausencia de miedo cambia la ecuación. Confiaron en mí con sus vidas. Entrar en ese complejo no fue heroico. Era el requisito mínimo para honrar esa confianza. Gracias por ver. No olvides suscribirte para recibir más historias increíbles todos los días.